En psiquiatría, en el clúster B, que es como una agrupación de tipos de trastornos de la personalidad, se encuentran las personalidades más tóxicas, que incluyen el psicópata, el narcisista, borderline y histriónico. Ellos presentan un tipo de pautas de relación interpersonal donde pueden ser muy abusivos porque el grado de egoísmo es alto. De estos, el hermano mayor o el caso más grave en el trastorno de la personalidad sería el del psicópata. Ahora, ¿por qué pasa que estas personas no pueden cambiar su conducta y su pronóstico es tan malo? Que este es un punto muy importante. Lo vamos a ver en este video. Pero también vamos a ver cuáles son las principales características de este trastorno de personalidad que lo vuelven tan tóxico para las personas con las cuales se encuentra involucrado en cualquier relación personal. Esto no es exclusivamente con la pareja. Un psicópata es tóxico casi para cualquier tipo de persona que llegue a toparse con él. Para hacer negocios, para tener una relación de pareja, para que sea tu padre o tu madre, para que sea tu socio, compañero de trabajo, tipo que te encuentras en la calle. En muchos sentidos, estas personalidades tienen los dos tipos de empatía que existen rotos y tienen un grado de egoísmo enorme y además se sienten impulsados a ir tras lo que quieren, porque quieren y de la forma que lo quieren. Y hay muchas razones para este grado de toxicidad. Estas personas tienen un encanto superficial porque ellos son depredadores natos. Un depredador tiene una parte de la empatía no tan afectada, que sería la empatía cognitiva, que es la que te hace saber cómo es que va a actuar una persona cuando tú haces algo, para poder manipular nada más. No es para tener un entendimiento emocional que les permita llegar a un entendimiento o a no violar los derechos de otra persona. Es simplemente que estas personas tienen mucha necesidad de sacar provecho de los demás. Los demás son un medio para ellos, para lograr los fines que sea que tengan. Y para esto espejean las necesidades de los demás. Ya vimos lo que es el espejeo. El espejeo es leer, por ejemplo, que esta persona tiene necesidad de afecto, no es muy segura, no sabe fijar límites muy bien, se siente con culpa con facilidad o le da miedo ser grosera. Entonces aprovechan la situación para manipular su conducta para que haga algo que ellos quieren, o les compre algo, o les saque un crédito, o asuma responsabilidades por ellos, saque obligaciones o responsabilidades que les tocan a ellos, para abusar o de su confianza, de su dinero, sacar casa, comida, sustento, estabilidad emocional por un tiempo, estatus social, para escalar, por ejemplo, en una empresa, para conseguir mejores trabajos, lo que sea que se les ocurra en ese momento. Una persona con altos niveles de empatía, ellos sí la saben detectar, porque la empatía cognitiva la tienen muy bien, entonces hacen así como varios intentos y se dan cuenta qué tipo de persona es, una persona empática o una persona vulnerable en algún sentido, pero vulnerable en algún sentido no como para que la víctima se sienta culpable de que por esa vulnerabilidad es que ella propició de alguna manera el abuso en ningún sentido, no, todas las personas somos vulnerables en uno o en otro sentido. Todos tenemos inseguridades, necesidades, miedos, situaciones en la vida complicadas. Todos los tenemos. Y estas personas son inteligentes y son muy buenos para explotar estas vulnerabilidades en quien sea que se encuentren. Un psicópata adecua sus medidas, digamos, ellos o las estrategias y las formas como van a abordar a una posible víctima que ellos ya la pusieron como blanco de su ataque por alguna razón, porque tiene estatus, porque tiene casa, porque aporta comida, porque aporta estabilidad, sexo, belleza, novedad, estimulación emocional, lo que sea. Entonces ellos la ponen como blanco y las estrategias las van intentando hasta que van consiguiendo que esa persona confíe en ellos. Esa es la primera necesidad que ellos tienen para que una persona pueda ser manipulada y vulnerada. De modo que van a hacer muchísimos tipos de intentos y estos intentos están como diseñados a la medida de la víctima. En eso reside su encanto superficial. No son cualidades que ellos posean, son cualidades que imitan. Son camaleones emocionales
en ese sentido. Ahora, ¿por qué se animan? Porque el segundo síntoma de esta personalidad es que tienen mucha falta de ansiedad y mucha falta de culpa. Para tener ansiedad, ellos deberían de ser capaces de predecir cuáles serían las consecuencias de lo que van a hacer para la otra persona y para ellos mismos, y de activar una parte en el cerebro que se llama, según el modelo de Gray, que mide impulsividad, el sistema de control inhibitorio, que es cuando tú ya has hecho esas cosas antes y las consecuencias han sido malas, hay un sistema que se llama sensibilidad al castigo, que te da el control de eso porque tienes miedo de afrontar las consecuencias otra vez. Y se ha demostrado por medio de muchos estudios de personas con psicopatía que pues, están en cárcel o se han prestado para este tipo de estudios a sabiendas de lo que tienen, si ellos presentan la misma activación en estos circuitos neurales que las personas normales. Y se ha visto que no. Para ellos no existe ansiedad. Por eso cuando pueden pasar detectores de mentiras, pueden pasar todos los filtros que tú quieras, porque cuando están diciendo una mentira están completamente tranquilos. No hay activación emocional. Sí saben que están mintiendo y a veces pueden reconocer cuáles pudieran ser las consecuencias, pero el sistema de inhibición a nivel neural no se activa. Entonces, a ti lo que te frena, pues en cierto sentido es el miedo de las experiencias que ya has tenido o la empatía, que sería el dolor que le puedes ocasionar a otro. Y estos circuitos de empatía lo que hacen es activan tus mismos circuitos del dolor de los que se activarían en la persona a la que tú le harías eso, o de los que se activan en alguien que ve sufrir, o los que se activan en una película cuando estás viendo algo muy bonito en una película, o algo conmovedor, o algo triste. Se activan los mismos circuitos que una persona que le está pasando eso está viviendo. Eso se llama empatía emocional. Y en ellos no se activan. Entonces, no hay un sentimiento de culpa, no es una, en este sentido no es una cuestión moral, porque el seguimiento de reglas o conceptos morales son distintos a la culpa, aunque pueden funcionar juntos para que la conducta de alguien sea respetuosa de los derechos de los demás. Ellos, en primer lugar, la culpa no la tienen. Y esto tiene que ver con la forma como su cerebro está conectado. La culpa necesita empatía. Entonces, es muy fácil para ellos poder hacer cosas. A todos se nos podría ocurrir que secuestrando a alguien le vamos a sacar dinero, o que amenazando a una mujer con dejarla sin el sustento, la casa, la comida de sus hijos, ella va a tener miedo y posiblemente acepte cosas que no quiere aceptar, pero está coercionada y lo va a aceptar porque tiene miedo. Todos lo podemos saber, pero las personas que no son psicópatas no podrían hacerlo porque sienten el dolor de esa persona, no solamente se dan cuenta, ellos para nada. De modo que de hecho la expresión, por ejemplo, de tristeza, si tú le dices me siento triste por esto, o me hace sentir culpable tal cosa, te expone muchísimo. Hablar con ellos de lo que te pasa con respecto a lo que hacen, te deja más vulnerable porque da más información de por dónde se van a meter a manipular, y su objetivo no es entenderte, es manipular la interacción, sea tu cliente, tu socio, lo que sea, pareja, padre, lo que sea. De lo que se trata, pues, en una persona con capacidad de empatía es de llegar a un entendimiento o de expresar necesidades y sí, también mostrar tus vulnerabilidades, ¿no? Decir esto me hace sentir mal, esto me asusta, pero para ellos todo esto es información que puede ser usada para manipular más. Esta falta de empatía los lleva a ser unas personas con una independencia emocional extrema. Para ellos, si tú te sientes mal por lo que ellos hacen, es tu problema, no el suyo. Y es una expresión de tu propia debilidad. No sienten culpa de estar haciendo eso o de estar provocando ese tipo de sentimientos. Esto los lleva a tener un desconecte en el área del amor. Por eso son tan incapaces de sentir amor genuino por otra persona. Sienten necesidad de cosas que la otra persona puede aportarlos. Puede por eso no querer perder a una persona cuando todavía tiene algo que él quiera explotar o sienta que necesita.
Ahí sí puede ser capaz de rogar, de volver a seducir, de volver a convencer, usando toda esta habilidad de depredador que puede tener. Pero no es por un amor real, porque de hecho ni con sus hijos pueden tener un amor real. El amor real implica conocer al otro y darle al otro exactamente lo que el otro necesita. Y eso no lo pueden hacer ni siquiera con sus propios hijos. Porque tienen una visión del mundo, que este es otro síntoma, exageradamente centrada en ellos mismos, súper egocéntrica. Solo pueden ver sus propias necesidades como importantes y sentirlas como importantes y darles validez. Las necesidades de otros son un instrumento de manipulación. Las de ellos, a ellos sí les importan. Y solamente pueden durar en una relación porque alguien los complementa o les aporta algo muy importante para ellos mientras esa situación dure. Otra cosa muy fuerte por lo que pueden llorar, estar muy arrepentidos de las mentiras que dijeron, decir que no lo vuelven a hacer por los engaños y engaños que se han hecho, pero esto lo hacen con un mecanismo no de culpa, sino de pena narcisista o de pena egocéntrica de haber sido cachados, porque saben que eso no conviene a sus propios medios y que cualquier persona posiblemente los va a dejar si ellos evidencian tanto el abuso. Entonces lo van a ocultar en muchos sentidos, pero no aprenden del castigo. Los circuitos neurales que podrían detenerlos por el castigo, como ya vimos, no funcionan. Entonces vuelven a hacer las mismas cosas una, otra y otra y otra vez. Su pendiente es ser cachados. Así que cada vez se van a volver mucho más buenos para ocultar lo que sea que estén haciendo, que saben que va a hacer que ellos pierdan lo que sea que pierdan de la persona con la que están relacionados. Pero ese es el tipo de culpa que pueden llegar a experimentar, como una vergüenza de haber sido expuestos o exhibidos, o de que ahora quede clara su condición, pero no una culpa empática, para nada. Así que los encarcelamientos, demandas, denuncias, amenazas de te voy a dejar, no sirven de mucho con ellos. Y no es, por ejemplo, en este asunto de la falta de amor, algo que muchas personas pueden tomar como algo hasta un poco atractivo, y una persona muy empática lo podría ver como una necesidad de ser protegido, porque no es que repriman estos sentimientos, no son capaces de sentirlos. Y pueden ser muy tóxicos para la otra persona y agresivos por dos causas. Una, no entienden lo que la otra persona siente. Puede ser. Entonces a veces si dices, bueno, a lo mejor lo hizo sin pensar y no se dio cuenta. Pero son cosas tan evidentes que se necesita un egocentrismo abismal para que la otra persona no se dé cuenta. O sea, tener que estar educando a un adulto como si de verdad fuera imposible entender que si te metió en una deuda con un banco, si te metió en una situación complicada, no te sientas bien. Pero la otra es que una vez que lo entienden, tampoco les importa mucho, no es que estén reprimiendo eso, no alcanzan a sentir. Tienen también muchísima dificultad para algo que se llama postergar la gratificación. Si hay metas de largo plazo, como construir una familia, como conservar la honestidad, como los valores de trascendencia en la vida, para ellos no tienen importancia. No la suficiente como para modificar su conducta porque se van mucho tras las metas de corto plazo, lo que pueden ganar ahorita. Por esa razón, a veces muchos capos de la mafia, asaltantes, delincuentes, personas infieles, mentirosas, abusivas, se van aún en contra de lo que a ellos mismos a largo plazo les conveniría y agreden de más por ver solamente lo que pueden ganar a corto plazo. Esto es algo que les sucede con mucha frecuencia. Mientras menos impulsivo es el psicópata, esto lo tiene un poco menos problemático, pero la mayoría van a tener altos grados de impulsividad. La empatía tiene dos componentes muy importantes. Uno es el reconocimiento de lo que la otra persona siente y la otra son las acciones, es actuar en consecuencia. Entonces ellos fallan en los dos. No identifican, no sienten y por lo tanto no responden a las necesidades de los demás. Así las están viendo. No es que no se den cuenta, no quieren actuar en consecuencia.
Para ellos, por ejemplo, a nivel de circuitos neurales, las personas normales, cuando escuchan palabras altamente emocionales, tienen la respuesta galvánica de la piel, que es el sudor en las manos y los latidos en su corazón y algunas áreas en el cerebro activadas. Estas personas no las activan. O sea, no hay una respuesta emocional que active a la acción que resolvería la necesidad de otra persona. Esa parte no se da y está modulada por circuitos neurales. Las personas con psicopatía muestran menor activación en la corteza ventromedial, en la corteza órbitofrontal y las regiones temporales. Este circuito es el circuito neural de la empatía, de reconocer, anticipar consecuencias y sentir lo que el otro está sintiendo. Y es de estas áreas con las conexiones hacia la amígdala del cerebro. La amígdala del cerebro es lo que le da a cualquier evento que nosotros vemos una valencia emocional. Por esto estas pruebas, por ejemplo, que dicen, a ver, dime qué viene a tu cabeza cuando oyes choque, premio, amor, odio. Son palabras emocionalmente cargadas. La amígdala tiene una valencia emocional, es decir, te dice si son agradables o desagradables y les da la intensidad. Esto está totalmente hipoactivo. No es que no sientan nada, pero sienten muy, muy poco. Y de ahí a las conexiones de la corteza prefrontal, que es la que sirve para poner atención, para planear y organizar a través del tiempo, para ver que lo que estás haciendo hoy te vaya a llevar a donde quieres estar mañana, para posponer la gratificación de hoy y irte renunciando a lo mejor a lo que podría ser placentero el día de hoy para un bienestar futuro. Todos esos circuitos neuronales están hipoactivos, así que imagínate, tienen una altísima sensibilidad, se llama a la recompensa, que es a lo inmediato y lo que puedes ganar aquí y ahorita, y muy bajo el nivel de freno, neuralmente hablando. Y además hay otra cosa que sucede, y eso sí es por cómo se conecta su cerebro, porque casi todas estas personas de por sí ya eran impulsivas, iban a ser personas impulsivas y iban a ser personas a lo mejor de rasgos esquizoides de personalidad, que es sentir poco por los demás. Es como más bien una visión más egocéntrica del mundo, de lo habitual, digamos de la empatía. La empatía tendría un promedio, ellos lo tienen bastante más bajo de lo normal, pero nada más. Casi todos para llegar a ser psicópatas han tenido experiencias traumáticas o demasiada desconexión en esas áreas, hay grados. Pero la mayoría han vivido abusos de muchos tipos, han vivido situaciones de violencia o han vivido en un entorno donde la violencia se acepta como parte normal de la vida o se ve hasta como una virtud que una persona muy exitosa puede tener. Y tienen algo que se llama Schadenfreude, así supongo que se ha de pronunciar en alemán, y es placer cuando el otro sufre, placer cuando ven que otra persona está triste, sufriendo o lograron ganarle el pleito. Eso los hace sentir bien. Cuando una persona normal la haría sentir mal. Así que cuando llora, cuando tiene una respuesta emocional del tipo que sea de parte de la otra persona, sabe que ya ganó, porque para él eso es un gane. Ahora, hay personas con poca capacidad de empatía, como las personas que tienen rasgos de espectro autista, las personas con síndrome de Asperger, las personas autistas de alto funcionamiento, como se llaman ahora. Ellos no tienen los circuitos neurales muy activos. No pueden entender tampoco muy bien a los otros, sus conductas sociales, sus sentimientos, y les importa también como poco, pero tienen algo que sí está intacto, que es el juicio moral, y siguen mucho las reglas. Por lo tanto, aunque la empatía es deficiente, no son personas tóxicas para los demás. Y si se les explica que le hacen daño a otra persona, lo pueden entender. Pero en los circuitos temporales, área que normalmente está involucrada en el juicio moral y las acciones e intenciones de los otros, también tienen desactivación. Así que además de todo, no siguen códigos morales aunque se los enseñen, aunque sepan qué es lo correcto hacer. Un autista sería incapaz de romperlos, no quiere, porque tiene un juicio moral muy estricto, aunque la empatía está disminuida. Entonces no es por autismo, es por una maquiavélica combinación de factores
que vuelven tan tóxica a esta persona y tan hábil, tanto para la agresión verbal, física y la que sea necesario para llegar a sus fines. Depende del estilo y del grado de inteligencia. Una persona más inteligente usa muy poco la violencia verbal. Digo, la violencia física. En general tiene mucha más habilidad para la violencia verbal, emocional, psicológica, manipulación, financiera, sin tener siquiera que evidenciar lo que está haciendo. Pero una persona con menor grado de inteligencia puede recurrir, cuando ve muy vulnerable a la víctima, a actos de violencia física sin ningún problema, o violencia sexual, cualquier tipo de cosa. Y por eso es el trastorno de la personalidad más peligroso y más tóxico para cualquier persona. Si tú distingues estos rasgos en alguien con quien estés teniendo una relación, sobre todo de pareja, híjole, recurre a ayuda, busca una terapia, lo que sea, que te haga poder ver las cosas con más claridad. Porque esto no tiene remedio. No tiene remedio el hecho de que estas personas vayan a tener alguna vez la capacidad neural de responder a tus necesidades de otra manera, pero sí puede ir avanzando. Y lo más seguro es que si están con una persona altamente empática, ellos sean los que terminan botando la relación cuando encuentran una víctima más adecuada. Esto no es tu culpa y tener vulnerabilidades que pueden ser explotables por alguien es normal. Tener necesidades emocionales, tener miedos, es completamente normal. Solo en manos de este tipo de personas puede llegar a ser algo peligroso, pero por cómo ellos lo usan. Así que por favor, cuídate mucho. No eres tú, y aunque estas personas te van a culpar de todo lo malo que ellos hacen en la relación, en el fondo, si tú eres una persona empática, conoces perfectamente la diferencia entre agredir a otros y simplemente marcar límites. Una persona que quiere explotarte, esos límites los va a ver como una ofensa. Y en manos de un manipulador, toda esta expresión de sentimientos que tú haces siempre se van a revirar. Pero no eres tú. Y en tu conciencia sabes perfectamente la diferencia entre herir a otros y cuidarte a ti. Cuídate mucho.